En el año 1983, ya llovió hace un poco, pero el año 83, el huracán Raymond fue uno de los huracanes más devastadores conocidos. Y este huracán sorprendió a una joven y a su prometido en su pequeño velero en pleno Océano Pacífico. Y al conocer que el huracán se dirigía directamente hacia ellos, la pareja intentó navegar y dejar el huracán atrás, pero el huracán avanzaba más rápido que ellos y finalmente los alcanzó de lleno, llevando la embarcación de un lugar a otro debido al inmenso oleaje. Y tras varias horas de lucha, Richard, que así se llamaba el joven, Richard recibió un golpe, cayó al mar y murió ahogado. Mientras que la chica se llamaba Tammy también recibió un fuerte golpe en la cabeza que la tiró hacia dentro del barco y la dejó 27 horas inconsciente. Y cuando Tammy se despertó sola en un barco destrozado a 2.400 kilómetros de la tierra más cercana. Pero en medio de su desesperación, Tammy sobrevivió 41 días, fijaros, 41 días y finalmente alcanzó las costas de Hawái, habiendo perdido 16 kilos y con un drama y un dolor que jamás olvidaría. Historias como esta nos impresionan, ¿verdad? Esta semana mismo, de nuevo, hemos sido testigos de la tragedia que sacude a una familia por medio de este pequeño, ¿verdad? Estas historias nos sacuden y nos conmueven. Se escriben libros sobre ello, salen en las noticias, se hacen películas acerca de estas tragedias, porque son ejemplos de dolor. Y como el ejemplo de Tammy, un ejemplo de superación en medio de la gran angustia. Y eso es loable, ¿eh? Y eso también vende, por cierto. No sé, espero que ninguno de nosotros tengamos que pasar por una situación tan extrema como la de Tammy en el barco en plena tempestad. Pero la realidad de esta vida, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído y la realidad es que cada cierto tiempo vamos a recibir el impacto de tormentas, de huracanes que van a hacer que nuestros cimientos se tambaleen. Y van a hacer que nuestra fe se ponga a prueba. ¿Te ha pasado? ¿Cuál es tu caso? Quizás es una enfermedad. ¿Estás pasando por una enfermedad? Quizás es la enfermedad de algún ser querido. Quizás es la pérdida de trabajo. Quizás estás sufriendo un conflicto familiar. Estás sufriendo la muerte de una persona cercana. Una discusión sin terminar. Quizás tus hijos. Y todas estas cosas nos quitan el sueño, ¿verdad? ¿Verdad? Y traen ansiedad a nuestro corazón. La cuestión entonces que hemos de preguntarnos en este momento es la siguiente: ¿cómo puedo evitar hundirme en un mar de angustia y en un mar de depresión cuando las tormentas y huracanes de esta vida azotan mi ser? ¿Cómo? ¿Cómo puedo afrontar los embates de esta vida con éxito? Hermano, hermana, si estás pasando por esta prueba, o la vas a pasar, eso te lo aseguro, hay respuesta a estas preguntas. La respuesta está en el Salmo 42. Y en este Salmo vemos cómo el autor, el escritor, anhela profundamente tener comunión con Dios, pero se está lamentando porque los enemigos a su alrededor le están atormentando continuamente. Y en medio de esta situación, el salmista se anima a sí mismo y pide ayuda al Señor para restaurar su comunión con Él. Vamos a leer este salmo y vamos a aprender lo que el Señor quiere decirnos. Dice así, comienza diciendo: para el director del coro, Masquil de los hijos de Coré. Versículo 1, Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Versículo 6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mitzar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Este salmo, hermanos, nos enseña que en medio del huracán, que en medio de la tormenta de tu vida, el Señor nos lanza dos salvavidas, no uno, dos salvavidas que nos ayudarán a no hundirnos en momentos de angustia. Y el primer salvavidas que el Señor nos lanza es el salvavidas de la oración. La oración, versículos 1 al 5. Fijaros, este Salmo 42 abre el libro segundo, quizá lo tienes ahí escrito encima. Libro segundo de los Salmos. El libro de los Salmos está dividido en 5 mini libros. Y el Salmo 42, que está comúnmente unido al Salmo 43 como uno, este Salmo fue escrito por o para los hijos de Coré. Y si sabes un poquito la historia de Israel, Coré había dirigido una rebelión, había unido a 250 líderes en contra de Moisés durante el tiempo del Éxodo. ¿Y qué hizo Dios con Coré? Dios juzgó a Coré y a sus líderes y murieron, es lo que nos dice Números capítulo 16. Pero, por la misericordia de Dios, los hijos de Coré permanecieron, vivieron, y ahora sus descendientes, muchos años después, son los directores de alabanza en el templo. Y os habéis fijado en esta frase, masquil, este término masquil, este versículo que podemos llamar versículo 0, es un término que describe una canción. Describe una canción que ha sido escrita con un fin didáctico, una canción con una gran profundidad teológica, una canción con muchas interconexiones entre sus palabras, con comparaciones, con metáforas. Es una canción que puede ser comprendida fácilmente, pero al mismo tiempo podremos estudiar horas y horas y sacar grandes lecciones para nuestra vida. Y la primera lección que aprendemos es que este creyente del Antiguo Testamento se está hundiendo. Se está hundiendo, pero ¿qué es lo que él hace en el tiempo de angustia? Fijaros, él abre su corazón y ora al Señor, ora con sinceridad, expresa y no esconde su dolor, versículo 1, como el ciervo anhela las corrientes de agua. Como decimos en español castizo, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿verdad? Qué imagen de extrema necesidad, qué imagen de desesperación, una imagen de un ciervo al borde del colapso, un animal que literalmente está caminando, jadeando, en pleno verano, en pleno estío, desesperado por encontrar, ¿qué? Corrientes de agua, por encontrar el agua que le va a salvar, que le va a dar la vida. Captamos la imagen, ¿verdad? Pues esto es exactamente cómo se siente así nuestro creyente. Fijaos,
Así como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta palabra suspira es la misma palabra que la primera parte del versículo, la misma palabra que anhelar, la misma palabra que jadear. Así anhela, así jadea sediento mi alma. ¿Por quién está jadeando? ¿Quién anhela profundamente el salmista? ¿A quién busca? ¿A quién? A Dios. Oh Dios. La sed del ciervo es física. Y esta sed será más y más acuciante hasta que por fin el ciervo pueda beber. Y de la misma manera, la sed desesperada de nuestro salmista es espiritual. Y solo va a poder ser satisfecha por Dios. Dios es el único que puede satisfacer a este creyente. Fijaros cómo continúa con la idea, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y el salmista está atormentado, él está angustiado, está deprimido. Y en este estado, ¿qué es lo que hace él? ¿Qué hace? Utiliza el salvavidas de la oración y le presenta al Señor su necesidad. Le dice, en este huracán de mi vida, te necesito, oh Señor, como un ciervo deshidratado necesita agua fresca. Te necesito, oh Señor, porque tú eres el Dios viviente. Esta expresión, el Dios viviente, contrasta la falta de vida de los ídolos. Él está rodeado de paganos, está rodeado de ídolos que no tienen vida. Pero Dios es la fuente de vida, solo Dios es vida, solo Él es la fuente de vida para el alma. Así como el agua es vida para el animal, un animal al borde de la deshidratación. Ahora, ¿cómo puede saciar el salmista esta sed espiritual? Porque la sed espiritual no se sacia con agua, ¿verdad? Fijaros la segunda parte del versículo 2. Hace una pregunta ahora. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El autor desea, anhela profundamente ir a adorar a Dios. La pregunta es, ¿a dónde quiere ir el salmista? Y ahora tenemos que recordar un poco, hermanos. Recordar el contexto. El autor está viviendo bajo el pacto mosaico. Es decir, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel que hizo en Éxodo. Y recordad que en este momento Dios decide simbolizar su presencia entre su pueblo, primero por medio de la tienda, el tabernáculo en el desierto, y después, ¿dónde? En el templo, ¿verdad? En el templo en Jerusalén o en Sión. Y era allí en el templo donde el pueblo iba y se congregaba y hacía sacrificios y hacía ofrendas por su pecado y adoraba a Dios, y era un lugar de peregrinaje al menos 3 veces al año. Por supuesto que nuestro creyente entiende que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, pero en este momento de la historia, el epicentro de la adoración a Dios se encuentra en un lugar determinado, en Jerusalén. Y es allí donde el salmista anhela profundamente estar para tener comunión con su Dios y con el resto del pueblo. Y este es el contexto de nuestro autor aquí. Un autor que se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré salir de este aprieto, de esta depresión que me está hundiendo más y más? ¿Cuándo podré estar en Jerusalén ante su presencia y adorarle? No puedo esperar. Dios es el agua. Dios es el oxígeno que le falta en este momento donde se está ahogando. ¿Acudes tú con esta sed al Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Acudimos al Señor con esta sed? Cuando estamos espiritualmente deshidratados, ¿buscamos al Señor así? ¿O lo buscamos en otro lugar?
Buscamos ayuda en otro lugar o vamos directamente al Señor que anhelamos en momentos de angustia. Vamos a Él para satisfacer nuestra sed. ¿Deseas tener esta comunión con Él en momentos de angustia? Utilizamos el salvavidas de la oración cuando estamos tocados, por la razón que sea, para no hundirnos. ¿Cuántas veces he leído este salmo asombrado por este profundo anhelo del salmista? Y sinceramente, ¿cuántas veces me he sentido culpable de no sentirme así con mi Señor? ¿Te pasa a ti? La solución no está en resignarnos, ¿verdad? Sino en perseverar diariamente y con fe en nuestra relación con el Señor y acudir a Él en oración. Además, hoy nosotros tenemos una increíble ventaja con respecto al salmista, porque él está angustiado en esta situación de su vida, porque no puede estar físicamente en Jerusalén adorando a Dios. Nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de su Hijo Jesús, ahora mismo el creyente es templo del Espíritu Santo. Somos un templo andante. Somos un Jerusalén andante porque somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en el creyente. Su presencia y su gloria y su consuelo están en nosotros. Somos permitidme la expresión, somos el templo de bolsillo de nuestro Dios. Así nuestro anhelo en el momento de angustia, gracias a Dios que no está a cientos de kilómetros, sino que está al alcance de la mano, está en cualquier lugar en el que estemos. Y entonces podemos acudir hoy, en este momento, al Señor en oración, en cualquier lugar, cuando estamos tocados, para no hundirnos. Aunque todo alrededor se desmorone, podemos acudir al Señor en oración. Y el salmista acude al Señor usando el salvavidas de la oración en un momento extremo, un momento tan extremo. Fijaros lo que dice el versículo 3, que dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y el Salmo no nos da muchos detalles, no nos dice la razón exacta por la cual el autor está tan angustiado y abatido. Pero el lenguaje de este Salmo parece indicar que se encuentra en el exilio. Probablemente está cautivo en Asiria, lejos de Jerusalén, solo, recluido. Fijaos, y tan deshidratado espiritualmente que utiliza la imagen de beber sus propias lágrimas para intentar calmar su sed. Yo hacía eso cuando era pequeño. Lloraba y yo siempre sacaba un montón de lagrimones y los probaba, ¿verdad? No hay ni un millón de lágrimas, ¿verdad? Además que son saladas, no quitan la sed, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer. De igual manera, para el salmista no es suficiente recordar a Dios, no es suficiente para él, sino que solo va a calmar su sed, la sed de su alma, estar delante de la presencia de Dios, adorándole. Pero no puede. No puede. Él no puede estar físicamente delante en el templo, porque está lejos y rodeado de enemigos. Fijaros qué están haciendo los enemigos. Segunda parte del versículo 3, me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? O en otras palabras, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está tu Dios ahora? Quizás tú has oído esto alguna vez en tu vida, ¿no? ¿Dónde está tu Dios ahora que lo necesitas? ¿No dices que eres bueno? ¿No dedicas tanto tiempo a adorarle? ¿No dices que Él es tu Salvador? ¿Dónde está ahora tu Dios en medio de tu enfermedad? ¿Dónde está tu Dios en medio de la enfermedad de tu ser querido? ¿Dónde está tu Dios en medio de la muerte? Y a veces no tenemos más respuesta que orar con fe. Oramos con fe al Señor.
y perseveramos y vamos a nuestra habitación y preguntamos, ¿dónde estás? Señor, estoy tocado realmente. No dejes que me hunda. Y el salmista ahora recuerda con melancolía los buenos tiempos pasados. Versículo 4, fijaros. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Y este lenguaje que utiliza nuestro autor nos da a entender que él era uno de los directores de la alabanza, de la música en tiempos de Israel. Y recuerda con gran nostalgia y recuerda los ecos de alegrías pasadas cuando el pueblo se congregaba y celebraba con gran exuberancia y cantaba alabanzas al Señor y adoraba a su Dios yendo de procesión al templo. Pero de nuevo, recordar no es suficiente para él. Recordar tiempos pasados es bueno. Y damos gracias por los tiempos pasados, porque los tiempos pasados nos animan, son un buen antídoto contra el desánimo, pero no es suficiente. Como no lo es suficiente para el salmista que dice, derramo mi alma al recordar. De nuevo, los tiempos pasados son buenos de recordar, si nos mueven a perseverar, a querer adorar a Dios hoy. No podemos vivir simplemente de la inercia de las bendiciones recibidas hace un mes. No podemos vivir meramente del crecimiento que hemos experimentado hace 5 años. No podemos vivir simplemente de las predicaciones de hace una década. Debemos buscar al Dios viviente hoy, ahora mismo. Debemos anhelar a nuestro Dios en el presente. Debemos acudir a Él en oración ahora. Estemos pasando por aflicción o no estemos pasando por aflicción. El pasado es bueno, cuando ha sido bueno. Lo peor sería recordar con melancolía un pasado malo, ¿verdad? El pasado es bueno, pero no es suficiente para el alma. De la misma manera que el agua que el ciervo bebió hace una semana no es suficiente para hoy, ¿verdad? Por eso el autor se pregunta a sí mismo, pregunta a su propia alma, versículo 5. ¿Por qué? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Qué está haciendo aquí ahora el salmista? Fijaos. Está haciendo 2 cosas. Primero, se reprende a sí mismo, ¿verdad? Se está reprendiendo a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él no se rindió a sus sentimientos de depresión y desaliento espiritual. Él no dijo, mira, mi alma está abatida, es lo que hay, no hay nada que hacer al respecto. Me voy a sentar en el sofá a ver la televisión. Sino que el salmista reta a su propia alma y exige a su alma explicaciones de por qué está tan abatida. Él tenía razones legítimas para el desaliento, pero existían muchas más razones para esperar en Dios, para poder estar de nuevo ante su presencia en Jerusalén, alabándole otra vez. Y por eso se reprende a sí mismo, reprendiendo a su propia alma, pero también hace otra cosa. No solo se reprende, sino que el salmista se exhorta ahora, exhorta a su alma a esperar en Dios, a esperar con esperanza, a alabarle por la salvación que le ha dado. Se exhorta a tener esperanza de estar de nuevo en algún momento con el resto del pueblo dando gracias al Señor. Entonces, en estos momentos, nuestro creyente realmente lo que está haciendo es predicarse a sí mismo, ¿verdad? Se está predicando a sí mismo, ¿lo vemos? Él está pensando, ¿pero en qué estás pensando? No hay razón para estar así. Ten esperanza en Dios. Él va a responder. Le vas a alabar otra vez. Él se está predicando a sí mismo.
Y luego vamos a hablar más de esto, porque va a repetir la misma frase al final. Pero esto es como el boxeador, esta es la segunda referencia a un ring de la mañana, no sé qué es lo que el Señor quiere decirnos hoy, pero es como el boxeador que se enfada consigo mismo, ¿verdad? Después de que se ha dejado zurrar durante el combate y se recrimina a sí mismo y se da golpes. Yo no sé por qué los boxeadores se dan golpes a sí mismos, se van a caer en caos por sus propios golpes, pero se recrimina a sí mismo, ¿verdad? Y piensa, voy a hacerlo mejor en el próximo asalto. Voy a hacerlo mejor. ¿Qué estás haciendo? Solo que en esta ocasión, la ayuda del salvavidas viene de lo alto. Y es usado para acudir a lo alto por ayuda. Qué actual es este diálogo, ¿verdad? Esta es la realidad en medio de nuestras pruebas, ¿verdad? Hace una semana nos comunicaba a mi suegro, el padre de mi esposa Karen, que por cierto está en urgencias ahora mismo con mi hijo mayor. El Señor sabe que tengo que predicar esto y ya tengo que aplicarlo en mi propia vida ahora mismo. Pues hace una semana nos llamaba mi suegro y nos comunicaba que le habían encontrado un tumor en el cerebro y que debía ser operado con urgencia. Y gracias a Dios la operación ha salido bien, los primeros resultados son buenos, pero estamos a la espera de más resultados. Y en estos días, mi esposa especialmente ha batallado por dentro con esta misma realidad que encontramos en este salmo, porque ella me decía, tan confío plenamente en la soberanía y en el cuidado de Dios. ¿Verdad? Amén. Pero al mismo tiempo, dice, estoy preocupada. Menos amenes aquí, ¿verdad? Pero es la realidad. Te pasa a ti, por un lado, confiamos en Dios. Nuestras convicciones crecen conforme le conocemos más. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es soberano, amén. Pero por otro lado, nos preocupamos y a veces nos desesperamos ante el dolor, nos desesperamos ante la presión, porque somos seres humanos y nos angustiamos. Fijaros, el propio Señor, escuchábamos la semana pasada, se angustia en espíritu. Dice Juan 13:21. El propio Señor Jesús dice que su alma está profundamente agitada ante la realidad que le espera en la cruz, pero al mismo tiempo confía profunda y plenamente en la voluntad de su Padre. Esta es la tensión, hermanos, que vivimos en el medio de la angustia. Pero conforme crecemos más y más en nuestro conocimiento del Señor, hemos de acudir y utilizar el salvavidas de la oración ante las tormentas de la vida, que nos va a ayudar a no hundirnos en estos momentos. Un ejemplo que encontré fue por medio del pastor alemán, y me refiero a un hombre que era pastor, no me refiero a un perro, sino el pastor alemán, estabais ya pensando, Dietrich Bonhoeffer, aunque, bueno, no voy a seguir con esto, pero durante la Segunda Guerra Mundial, este pastor se opuso al régimen nazi, y esta oposición le llevó a la cárcel y posteriormente al ahorcamiento, fue ahorcado por ello. Y en uno de sus encarcelamientos escribió esta oración que expresa muy bien esta tensión. Dijo así, oh Dios, clamo a ti temprano por la mañana, ayúdame a orar, a concentrar mis pensamientos en ti, porque no puedo hacerlo solo. Hay en mí oscuridad, pero en ti hay luz. Estoy solo, pero no me abandonas. Soy débil de corazón, pero en ti encuentro auxilio. Estoy angustiado, pero en ti tengo paz. Tengo amargura, pero en ti tengo paciencia. No entiendo todos tus caminos, pero sé que tú guías el mío. Estamos angustiados, pero confiamos en el Señor y acudimos a Él en oración. ¿Estás tú angustiado? ¿Estás tocado a causa de una relación quizá? ¿A causa de una enfermedad, como digo? Una enfermedad tuya, una enfermedad de un ser querido, a causa de problemas con tus hijos, rebeldes, a causa de las preocupaciones en el trabajo, preocupaciones porque no tienes trabajo. La oración al único Dios viviente es
tus salvavidas para no hundirte en este momento de angustia. Acude a Dios en oración. Presenta tu lamento al Señor a corazón abierto. Pero al mismo tiempo, espera en el Señor. Versículos 6 al 11. Este es el segundo salvavidas que el creyente posee para no hundirse. Es la espera en Dios. Pero no es una espera con los brazos cruzados, angustiado. Es una espera con esperanza. El salmista ya lo ha dicho en el versículo 5. Espera en Dios. El versículo 5 funciona de bisagra que se abre por los dos lados. Para la segunda parte del Salmo, donde el autor ahora sigue en su lamento al Señor. Fijaros versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mitzar. Entonces el autor sigue acudiendo al Señor en medio de su angustia. Y debido a esto dice el versículo 6, por eso me acuerdo de ti. Se trata de un recordar que le está moviendo a la acción. Y en este caso, como hemos visto, le mueve a orar a Dios con confianza. Por eso puede esperar. Es una confianza desde la distancia, ¿verdad? Como dije, el salmista está lejos. Él se encuentra probablemente al noroeste, vuestro noroeste, de Israel, en la zona del nacimiento del río Jordán. Entonces, curiosamente, está rodeado de agua. Y desde ahí puede avistar el gran monte Hermón, casi 3.000 metros de altura. Pero él, fijaros, llama a este monte Hermón, le llama Mitzar. Y el monte Mitzar no existe, porque Mitzar significa pequeño, el pequeño monte. Entonces, en su mente, el gran monte Hermón es como un Mitzar, es como una pequeña colina que le separa de su Dios. Al otro lado está el Jordán. Al sur está su amada tierra prometida por Dios. Allí está el templo, pero él está exiliado en la cara norte. Y aunque su mente ahora viaja, salta esta cordillera, estos montes, como si fuera un montículo, y viaja en su mente a Jerusalén. Viaja hacia su deseo y su relación con Dios. Una relación que está siendo entorpecida por la desesperación. Y eso es lo que él quiere expresar en el versículo 7. Fijaos lo que dice. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este es el lenguaje de angustia. El abismo está asociado con oscuridad. El abismo está asociado con misterio. Esta palabra aparece al principio de nuestras Biblias. Génesis 1, 2. La superficie del abismo. Y de la misma manera, el lenguaje de las ondas, el lenguaje de las olas, habla de una calamidad que viene. Y luego viene otra calamidad que tiene que afrontar. ¿A quién no le ha pasado esto en el mar? Estás bañándote en el mar, ¿verdad? Y de repente viene una ola grande que te lanza al suelo y te revuelca y te comes la arena y te levantas y miras alrededor para ver si alguien está contemplando esta patética situación en tu vida, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y de repente otra ola rompe sobre ti y de nuevo te lleva al fondo. Y no sabes dónde está arriba y no sabes dónde está abajo. Y no puedes respirar y tienes que subir a la superficie. Esto es lo que nuestro hermano del Antiguo Testamento siente en estos momentos. Una ola tras otra. Y fijaos, ¿quién es la persona? ¿Quién envía estas olas? Dice, tus ondas y tus olas. Se refiere a Dios. Dios mismo. Este es el mismo, exactamente el mismo lenguaje desesperado que utiliza Jonás en el vientre del gran pez. Jonás dice, me habías echado a lo profundo y en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Es Dios mismo, hermanos, quien está enviando dificultad tras dificultad. Él está modelando el carácter de este creyente. Está enseñándole
paciencia y dependencia en el medio de la angustia. Fijaos, al mismo tiempo, el Dios que en su perfecta, buena y agradable voluntad envía este maremoto en su vida, al mismo tiempo es el Dios a quien el salmista clama en oración y espera con esperanza que actúe, que le saque del vientre del gran pez, que le lleve a la orilla, que le dé del agua espiritual que satisface su sed. Porque si Dios no actúa, hermanos, Dios no será el Dios de su salvación, sino que va a ser el Dios de su destrucción. Notad entonces esta santa ironía de este salmo. El creyente necesita el agua espiritual en medio del huracán espiritual. Dios permite y Dios envía pruebas. Y Dios es quien nos rescata al mismo tiempo de hundirnos en ellas. Por tanto, hemos de orar y hemos de esperar en Él. El predicador John Piper dice: el hecho de que Dios nos ponga en el fuego no es una prueba de que la oración no funciona y de que Dios no está escuchando. Dios causa que las llamas refinen nuestra confianza, renueven nuestra dependencia y revigoricen nuestro amor. No te alejes de Él. Pensaba, hermanos, que en última instancia estas palabras son un gran recordatorio para nosotros de que el Padre, enviando a su propio Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, el Padre nos ha librado de sí mismo. No nos ha librado de una ola, no nos ha librado de una prueba, sino de la muerte eterna, como hemos escuchado anteriormente, sufriendo la ira santa y justa de sí mismo. Cristo es nuestro único salvavidas eterno de la condenación eterna. Dios tiene todo el derecho de enviarnos al infierno, pero ¿qué hace Dios? Dios nos envía a Cristo. La única solución, nos envía a su Hijo para rescatarnos de Él mismo. Y Cristo recibe toda la ira del Padre por nosotros. ¿Cómo no vamos a tener hoy, hermanos, hoy, esperanza? ¿Cómo no vamos a esperar en medio de la tribulación? Si Dios ya ha eliminado al peor enemigo posible, el pecado y la muerte espiritual eterna en Cristo. Y sí, hermanos, vamos a estar tocados, pero no hundidos, porque confiamos y esperamos en Dios, pues Él ya nos ha dado la salida, Él ya nos ha dado la solución, Él ya nos ha dado la victoria en su Hijo Jesús. ¿Amén? Amén. En el mundo tendréis aflicción. Menos mal que sigue el versículo, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Y en el contexto es aflicción por causa de seguir a Cristo, que también, ¿verdad? Tendremos aflicción por seguir a Cristo, pero tendremos aflicción porque vivimos en un mundo caído. Pero podemos vivir con esperanza porque Él ha vencido. Como el autor que espera en Él, espera a la mañana de un nuevo día. Versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. El autor se aferra al salvavidas de la esperanza que el Señor manda. En este caso, la traducción literal es que Dios va a ordenar a su misericordia a comparecer ante el creyente atribulado. Y fijaos también, ahora utiliza la palabra Señor, versículo 8. Yahvé, el Dios leal, el Dios misericordioso que hizo un pacto con su pueblo y que no va a abandonar a su pueblo. Y el salmista se aferra a esta promesa, a la promesa real de que el Señor Yahvé trae esperanza, de que va a actuar en medio de su situación. Y esto le da la razón para cantar. Y le da la razón para orar en su hora más oscura y ora de nuevo al Señor
al Señor no solo el Dios viviente, sino al Dios personal y preocupado por las necesidades del autor. Fijaros lo que dice: elevaré una oración al Dios de mi vida. Hasta ahora le ha llamado Dios, Elohim. En los versículos 1, 2, 3, 5 y 6 le llama Dios, pero ahora le llama Yahvé, el Señor, el Dios personal, el Dios fiel. Este es su nombre personal, cercano, el nombre que le da esperanza y a quien él ora para no hundirse. Esta es una batalla ganada, pero la guerra sigue. Y la palabra de Dios, hermanos, no diluye el dolor. Y si no, leamos de nuevo Job. No minimiza el dolor para nada. Fijaros los versículos 8 y 9. Perdón, 9 y 10. A Dios diré, a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Otra vez, ¿verdad? Fijaros en esta realidad tan actual para nosotros los creyentes hoy. De nuevo, por un lado, encontramos la verdad de la palabra que sabemos. Y en este caso dice el salmista, a Dios mi roca diré. ¿Todo bien? ¿Verdad? Esta es la verdad. Dios no cambia. En Dios nos aferramos. Él es todopoderoso. Para él un huracán es el soplido de un mosquito. Esta es la verdad. Y nos aferramos a ella. Amén. Esta es la batalla ganada. Pero seguimos en guerra. Versículo 9. Y ahora dice, ¿por qué me has olvidado? El salmista sabe que Dios es no solo omnipresente, sino que también es omnisciente. Él lo sabe todo y sabe que Dios no se olvida de nada. Entonces el autor está preguntando de una manera poética a Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no has actuado aún? Y esto produce en él un sentimiento de profundo desasosiego. Dice el texto, ¿por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Literalmente está diciendo, estoy como andando de luto, estoy de luto. Estoy con una profunda y constante aflicción a causa de los enemigos que me están acosando, que me están interrogando, que se burlan de mí y le quieren lavar el cerebro con mentiras de que Dios no existe. Si existiese, tu Dios vendría a rescatarte. ¿Dónde está tu Dios? Fijaros que produce esto en él. Versículo 10. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? La burla, hermanos, la afrenta de sus enemigos le hacen un daño tremendo a su alma. Eso es como si estuviese siendo arrastrado por los rápidos en el nacimiento del río Jordán, chocando contra las rocas, llevándole al fondo, rompiéndole los huesos por dentro, sin descanso. Versículo 10. Todo el día. ¿Dónde está tu Dios? De nuevo la pregunta paralela al versículo 3. Si Dios existe, ¿por qué permite que pases por este trance? Esto es lo que están preguntando sus enemigos, es lo que pueden preguntarnos a nosotros hoy, nuestros quizá compañeros de trabajo, nuestros familiares que no son creyentes, y debemos a veces contestar, sé que es para mi bien. Sé que es para mi bien y para su gloria. Y lo tenemos que decir con fe, confiando en ello, aunque ellos no lo van a entender, porque no conocen al Señor. Ahora bien, aquí habla de enemigos reales, pero muy a menudo el enemigo número 1 está ¿dónde? Está aquí, está en nuestra propia mente, ¿verdad? Y esto nos lleva al versículo 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Como en la mayoría de las canciones que cantamos aquí por las mañanas y por las tardes, este es el coro de la canción. ¿Vale? El salmista vuelve a repetirlo, como en el versículo 5.
casi exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay una guerra en su interior. Y quiero detenerme aquí unos instantes, pues es la segunda vez que el autor dice esto. Hace unos cuantos años, el médico y pastor inglés Martin Lloyd-Jones escribió un magnífico libro titulado Depresión Espiritual. Un libro que recomiendo leer. Y entre otras cosas, él dice lo siguiente acerca de la necesidad de pensar apropiadamente cuando nos encontramos en este contexto. Fijaros lo que dice. El problema principal de la depresión espiritual es que dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros en vez de que nosotros hablemos a nuestro yo. ¿Vale? Dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros en lugar que nosotros, voy a repetir la frase de nuevo. Dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros en vez de que nosotros hablemos con nuestro yo. Debemos pues reconvenirnos, condenarnos, debemos exhortarnos, debemos predicarnos a nosotros mismos, en lugar de estar murmurando apesadumbrados. Debes decir a tu alma, ¿por qué estás abatida? Debes decir a tu alma, en Dios pondré mi esperanza. Hermanos, es importante que luchemos contra nuestra propia mente y meditemos y nos prediquemos la verdad. ¿Cuántas veces le damos una y mil vueltas a la misma situación y nuestra mente se pierde por los cerros de Úbeda, de la preocupación y de la ansiedad y nos desviamos de la verdad? Hablando de barcos, existe un procedimiento de seguridad cuando un barco está en llamas. En caso de incendio, no alimentar el fuego con oxígeno cerrando las escotillas. Pues bien, hemos de no alimentar la angustia con nuestros propios pensamientos erróneos. Y en su lugar hemos de usar el extintor de la verdad. ¿Recordáis? Versículo 9. A Dios mi roca. Por otro lado dice, ¿por qué me has olvidado? La realidad es que tenemos una batalla en nuestro interior, especialmente en momentos de angustia, donde confiamos en Dios, ¿verdad? Pero donde también se muestra nuestra debilidad. Pero no hemos de alimentar nuestra mente con pensamientos erróneos. Cuando mi esposa me confesaba sus temores a causa de su padre, estábamos hablando de pensar y descansar sobre la almohada de una teología correcta, poniendo pensamientos basados en verdades absolutas de la palabra en nuestra mente. Esto es lo que tenemos que hacer. Curiosamente, un querido hermano escribió una preciosa reflexión acerca de la obra de Cristo en nuestra vida y nos lo envió para que mi mujer, mi esposa, lo leyese en ese momento y fuera animada con la verdad. Dice así: me quedaría sin tiempo si empezase a enumerar todas las formas en las que Dios te amó. Su amor te perdonó, te alimentó espiritualmente con lo mejor de lo mejor. Por amor te ha vestido con una armadura impenetrable que te protege del enemigo. Te ha fortalecido, sostenido en tu debilidad, controlado en tu tristeza. No hay nada bueno que el amor de Dios no te haya dado. Gracias a su amor vives satisfecho en Cristo, con un gozo que el mundo nunca podrá dar. Te ha guiado por el desierto de la vida. En medio de la oscuridad y de caminos escabrosos, su vara y su cayado te han consolado. No te has descarriado porque por causa de su amor, Él te ha guardado. El gran pastor te ha llevado al redil y nadie podrá arrancarte de su mano. ¿Cuántas veces no ha venido a tu socorro? Te ha librado. ¿Acaso no te ha sostenido con compasión una y otra vez en tu flaqueza? ¿No te ha mostrado la luz en medio de la oscuridad, derrotado a tus temores, renovado tu esperanza y, más importante todavía, no te ha protegido de tu propio pecado? Todo esto y mucho más porque Jesús te amó hasta el fin. Y la cruz es el sello que afirma y garantiza la veracidad y permanencia de su amor.
El amor de Cristo por nosotros es tan profundo, tan especial, tan único, tan inmenso que tuvo que rasgar la cortina de los cielos y alzarse hasta el trono de Dios para encontrar una persona digna con quien comparar su amor hacia los suyos. El amor del Padre por el Hijo es un amor inigualable e incomparable. No hay ser humano en toda la creación que pueda llegar a amar con esa profundidad. Y ahora Jesús busca el mayor de los amores, al estándar inalcanzable, a la perfección sublime, a la pasión inagotable, al afecto inalterable, al amor indestructible, para decirte así, exactamente, igual te amo yo. Hermanos, tenemos que acudir a la palabra y predicar a nosotros mismos la verdad. Y si queréis oír más de esto, tenéis que venir esta tarde, porque ese hermano va a predicar esta tarde. Entonces, ¿estás tocado? Corre y espera, fundamentado en la verdad. No esperes creando un huracán de ansiedad en tu mente. Aférrate a la verdad de quién es Dios. Aférrate a la verdad de su obra en Cristo. Aférrate a sus bendiciones y sus promesas, a la esperanza, y descansa en Él. Y por esto este coro, versículo 11, donde el salmista se vuelve a predicar a sí mismo la verdad, se reprende de nuevo, se corrige a sí mismo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Y se exhorta con la teología adecuada. Espera en Dios. Ten esperanza en el Señor. Vas a alabarle de nuevo en el templo. Vas a tocar la guitarra y dirigir de nuevo al pueblo en adoración al único Dios. Él no abandona a su pueblo escogido. Esta es su esperanza. Y acude al Señor en oración. Una esperanza, como prosigue el autor, fijaros, final del versículo 11. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Literalmente, la salvación de mi rostro, implicando que Dios es la salvación de todo su ser, de todo lo que es. Reina Valera lo traduce como salvación mía y mi Dios. Dios es el salvador personal de su alma. ¿Qué puede temer? Solo orar la verdad puede darte esperanza de verdad cuando todo se hunde. Ahora, si tú estás aquí esta tarde, esta mañana, estoy predicando tanto que ya es tarde, si estás aquí esta mañana y no eres discípulo de Cristo, si no crees en Cristo como Dios y Salvador, y estás pasando por un momento de angustia, que no te deja descansar, puede y espero que tu problema se solucione, honestamente. Pero aún con la vida más feliz que puedas vivir, aún sigues teniendo el problema más grande. ¿Sabes cuál es? Que no hay nada, no hay nadie que aplaque tu sed, porque estás separado de Dios. Vives bajo condenación, vives en tus pecados, y algún día vas a recibir el justo juicio de Dios, por muy bueno que pienses que eres. Nadie llega al estándar de perfección de Dios. Entonces el mayor huracán, cuando eso ocurra, va a ser insignificante comparado con el castigo eterno. Pero, por duro que sea oír esto, escucha lo siguiente. Aún hay esperanza. Cristo te ofrece la verdadera agua viva que aplaca tu sed para siempre, que te hace abandonar todo suplemento artificial que no te llena ni te satisface. Él se ofrece a sí mismo para perdonar tus pecados, para solucionar el infinito problema de la mayor y más terrible angustia que no tendrá fin. Y entonces, solo entonces, Cristo sí puede ayudarte verdaderamente en tu angustia, porque solo Él tiene el poder para limpiar tu pecado, y solo Él comprende perfectamente por lo que tú estás pasando, porque Él también lo pasó. Allí en Getsemaní, ¿recordáis de nuevo? Oró al Padre en profunda angustia, sudando sangre, esperando que hubiera solución al problema de enfrentarse a la cruz. Pero el Padre, ¿sabéis qué contestó? No.
No hay otra solución para el pecado del hombre. Y Cristo aceptó con agrado la voluntad del Padre para que tú hoy puedas acudir a Él con esperanza. Pero primero tienes que venir arrepentido por tu pecado. Y tú, hermano o hermana, ¿estás tocado? ¿Estás pasando por tribulación? Spurgeon, que tantas veces mencionamos, dijo una vez: he aprendido a besar a la ola que me arroja contra la roca eterna. ¿No crees, hermano o hermana, que ha llegado el momento de considerar con gozo que estás en medio de una prueba para ser perfeccionado? Para aprender paciencia, para ser más y más como Cristo, para ser arrojado contra la roca que es Él, para ser humillado, pero seguro en brazos del Padre. ¿Te encuentras solo? ¿Piensas que estás solo en medio de este huracán? ¿Sientes que vas a la deriva? No esperes 41 días. Busca a Cristo ahora. Corre a la palabra sediento. Ora sediento como un ciervo deshidratado busca agua fresca. Aférrate a los recursos que el Señor te da. Aférrate a la roca. Él es tu salvavidas. Acude en oración desesperada a la fuente de vida. Espera con esperanza en el Señor. Predícate la verdad. Encuentra consuelo en Él. Y el Señor promete, hermano, que te sostendrá y no te hundirás. Amén. Amén. Oremos. Oh Señor, a veces caminamos cansados y abatidos por las dificultades de esta vida. Señor, se pueden manifestar de tantas maneras y traen tanta ansiedad a nuestro corazón. Y tú, Señor, nos llamas a acudir a ti. Y nos lanzas el salvavidas de la oración y una espera esperanzadora en ti, porque tú has hecho tu obra en nosotros. Oh Señor, gracias por caminar a nuestro lado. Gracias por dejarnos tu palabra para poder acudir a la verdad y abandonar la mentira, las mentiras que se colocan en nuestra mente, oh Señor. Gracias por Cristo. Solo en Él esto es posible. Si no, estaríamos angustiados y condenados sin esperanza y abocados a la condenación eterna. Oh Señor, gracias por enviar al Hijo. Oh Señor, si hay una persona aquí que no conoce verdaderamente a Cristo, que no ha entregado su vida, se ha arrepentido de su pecado, si piensa que es una persona buena y no merece el infierno, Señor, pon en su corazón la verdad de que aunque pecara mínimamente una sola vez en la vida, que no es así, ya es digno justamente de sufrir la condenación eterna porque tú eres santo. Trae, Señor, salvación y, Señor, trae el agua de vida que es tu Hijo para satisfacer nuestra alma en nuestra salvación y el resto de nuestra vida en nuestra santificación. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.